Bienvenidos a una nueva sesión de la clase de Ciencias Naturales para el grado noveno del Colegio Manuel Faustino Mojica. El día de hoy, 29 de abril, penúltimo día del mes de abril, por cierto, vamos a estar trabajando y revisando la temática titulada Teorías sobre el origen de las especies, la cual ha sido formulada en la guía de trabajo número 11. En la guía número 10, recuérdenlo bien, estuvimos revisando las teorías acerca del origen de la vida. Teorías, por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia, la teoría quimiosintética, todas ellas las revisamos. Ahora vamos a revisar este conjunto de teorías, pero relacionadas con el origen de las especies, toda vez que se asume que la vida surgió en un solo momento, pero las especies surgen constantemente a una escala no humana. Sí, a una escala no humana, es decir, las especies no ocurren en decenas de años, no aparecen en decenas de años ni en cientos de años, pero sí están o no han tenido un único inicio. A los pensadores y científicos que en su momento pensaron que las especies se originaron en un solo momento y que se han mantenido sin cambios a lo largo de la historia, se les denominó fijistas. Fijistas porque piensan que las especies o afirman que estas son fijas. Allí tendemos a científicos o corrientes científicas como la del creacionismo, explicada en la Biblia, defendida por pensadores como Carl von Linneo por allá en el siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700. Y lo contrario a todos estos pensadores, la corriente contraria, vino a conocerse como los evolucionistas, que plantean y proponen, basados en argumentos y en algunas evidencias, que las especies cambian a lo largo del tiempo, aun cuando no sean perceptibles en la escala de vida humana. Un ser humano lo que vive en promedio son 80 años. Aun cuando no sea perceptible, no quiere decir que el fenómeno natural no ocurra. La biodiversidad entonces es la diversidad de formas de vida. La vida es una sola, pero está en diferentes formas. Forma de una plantita de frijol, forma de un ser humano, forma de una ballena, forma de un hongo, forma de una bacteria. A cada una de estas formas se les viene a denominar especie. Una especie, el concepto indica, bueno, hay varios conceptos de especie, pero digamos que el que vamos a utilizar acá en esta clase es un grupo de individuos semejantes físicamente que pueden reproducirse únicamente entre ellos, ¿sí? Y que originan descendientes fértiles. Se necesitan esas dos condiciones para decir que los individuos pertenecen a una misma especie. Es decir, que se puedan reproducir entre sí y que esa descendencia que van a tener también sea fértil. Las teorías de la evolución diversas, acá vamos a hablar de tres corrientes, como lo son el darwinismo, el lamarckismo y el neodarwinismo. Charles Darwin y el científico apellido Wallace, por separado en el siglo XIX, es decir, en los años 1800, llegaron a la conclusión de que las especies evolucionan debido a la adaptación que deben sufrir a los cambios en el ambiente. El ambiente no es fijo, por lo tanto las especies tampoco son fijas, ya que deben someterse a procesos de adaptación a los nuevos cambios. El motor, el fundamento que propuso Darwin como la fuente de cambio es la selección natural. Es decir, solo los individuos más aptos, y no se confundan con los más fuertes, porque eso no es el argumento. El argumento es los más aptos son los que pueden llegar a sobrevivir ante un eventual cambio del ambiente. Pero para que la selección natural se dé, se necesita que en la población haya mucha cantidad de individuos. En dos poblaciones hipotéticas, por ejemplo, una población de tigres que tiene 3.000 individuos y una población de ciervos, de venados, que tiene 10.000 individuos, ante un cambio posible en el ambiente, es más probable que se extinga la población de tigres por tener menos individuos.
y esa extinción no va a ser inmediata, va a ser gradual. Darwin hizo su viaje alrededor de un barco llamado Beagle y fue a tener desde Inglaterra a las Islas Galápagos en Ecuador, y allí observaba a unas especies de aves, de pajaritos, conocidas como pinzones. Y en su larga estadía en esta isla, Darwin analizaba y se preguntaba, ¿por qué los pinzones, si están en un mismo hábitat, en una misma isla, por qué tienen picos tan distintos y cada forma de pico equivale a una especie distinta? Llegó a la conclusión de que el alimento, ellos estaban especializados en diversos tipos de alimentos que habían en la misma isla, y el alimento había condicionado la forma del pico y luego había permitido que éstas se hubieran separado genéticamente, dando lugar a especies distintas. Por allá por Asia y para la misma época, el señor Wallace descubría lo mismo. En un principio se le conoció como teoría del origen de las especies de Darwin, pero luego pues se le denominó teoría darwinista o teoría de Darwin-Wallace. La teoría de Lamarck, ustedes ya la revisaron en su trabajo en casa, esa explica el uso y el desuso, es lo que da lugar a la evolución, porque la teoría de Lamarck también es una teoría evolutiva, solo que sus argumentos son un poco distintos a los de Darwin y Wallace. Según el uso o el desuso de las partes del cuerpo, estas van a sufrir modificación gradual a lo largo del tiempo y darán lugar a especies distintas. Y la teoría neodarwinista, conocida como teoría sintética de la evolución, lo que plantea o lo que hizo fue tomar todos los descubrimientos que hizo otro científico en el campo de la genética, llamado Gregorio Mendel. Estos descubrimientos de Mendel los incorporó a la teoría de Darwin, y también se incorporaron unos nuevos descubrimientos que se han hecho a partir de los años 1960 hasta nuestro 2021. Y se le conoce por tanto como teoría sintética de la evolución, y es actualmente la más aceptada por los científicos. En nuestra época 2021, la teoría de Darwin no es la más aceptada, sino la teoría sintética de la evolución, construida a partir de diversos tipos de pruebas de tipo anatómico, biogeográfico, bioquímico, citológico, embriológicas y paleontológicas. Todas estas pruebas son usadas para decir que la evolución es un hecho probado. A nivel científico no hay ya debate sobre la evolución. Ha sido demostrada y hay diversas pruebas accesibles en cualquier momento y lugar del planeta para demostrarla. Que les quede esto claro, chicos. Bien, aquí les muestro la diapositiva de conceptualización. En ella ustedes lo que deben hacer, y se las recomiendo mucho porque de aquí depende gran parte de la nota, 3 proposiciones. Una vez que usted ha redactado las 3 proposiciones, va a elaborar un texto. Si usted quiere, las proposiciones las puede hacer graficadas. Y en el caso del texto, este debe obligatoriamente involucrar los términos claves propuestos en su guía de trabajo. Entonces hagan un esfuerzo que no sea que el texto hable de cosas distintas a los términos claves. Utilicen los conectores apropiados y todo ese conocimiento que adquirieron en la indagación realizada en casa, aplíquenlo construyendo el texto, por favor. Bien, entonces en la simulación se van a encontrar, a ver, déjenme primero y les busco la diapositiva. En la simulación se van a encontrar con 2 puntos. Aquí la tengo. En el punto número 1, entonces usted va a decir, se va a encontrar 2 preguntas. No es necesario que usted escriba las preguntas en la libreta, porque ya las tiene en la guía. Lo que usted va a hacer es utilizar una buena señalización con títulos y subtítulos, y solamente va a dar las respuestas en su cuaderno. ¿Con cuál teoría del origen de las especies te sientes más identificado y por qué? Bueno, esa es una opinión que yo te estoy consultando. Cada uno de ustedes tendrá su opinión distinta. B. Sobre el origen de las especies, ¿crees que el hecho de que la evolución haya sido demostrada contradice la existencia de Dios? Yo les contaba ahorita que no necesariamente contradice a Dios. Lo que nos permite es comprender el mecanismo que Dios usó para dar origen a la biodiversidad, ¿sí? Y que las especies puedan cambiar según va cambiando el ambiente.
porque si son fijas hay una alta probabilidad de que lleguen a la extinción. En el punto 2 de la simulación van a leer la pequeña lectura, ese pequeño texto que lleva por título ¿Cómo será el hombre en 1000 años? Esa información fue obtenida a partir del diario llamado The Sun. Ese es un periódico publicado allá en Inglaterra. Y entonces allí le pregunta a usted, las afirmaciones hechas por el diario en esa lectura, ¿siguen el modelo lamarckiano o darwiniano? El modelo lamarckiano es aquel que afirma que las especies se originan según el uso o el desuso. Y el modelo darwiniano es que las especies se adaptan a los cambios en el ambiente. Entonces cuéntenme, esa lectura nos dice que el hombre dentro de 1000 años será un poco más alto, también que su cerebro será más pequeño porque ya no lo usarán, al contrario serán máquinas y computadoras, los ojos de los seres humanos se agrandarán porque las comunicaciones estarán centradas en las expresiones faciales. Bueno, todo eso que están hablando allí es un modelo lamarckiano, chicos, es decir, el hombre va a tener cambios por el uso o no uso de algunas partes de su cuerpo. Entonces, de acuerdo con lo anterior, ¿considera correctas estas afirmaciones? Bueno, se consideran incorrectas, porque a la luz de la teoría darwiniana, los cambios van a obedecer a cambios en el ambiente, no a cambios en el estilo de vida del ser humano. Que el ser humano hoy día utilice computadores y dentro de 1000 años seguirá utilizando máquinas para ayudarse, etcétera, eso no son cambios en el ambiente. Por lo tanto, no van a dar lugar a cambios evolutivos. Ténganlo muy en cuenta. Bueno, y ahora nos vamos para la ejercitación, en la cual nos encontramos 2 ejercicios. En el primer ejercicio yo les estoy mostrando una imagen de un insecto palo, y el insecto palo tiene una forma que se confunde fácilmente con la rama de las plantas, tiene forma de ramita. Y a veces cuando llega un depredador el insecto palo se queda quieto y eso acentúa mucho más su camuflaje, por lo que pasa desapercibido para ese depredador. Preguntas, hay 3, deben ser respondidas en su cuaderno. ¿Cómo interpretaría Lamarck esta adaptación? A ver, Lamarck diría que como estos insectos se quedan mucho tiempo quietos, dejaron de utilizar los músculos y al dejar de utilizar la musculatura, esta terminó desapareciendo y dio lugar a la forma de rama que poseen hoy en día. ¿Cómo la interpretaría Darwin? Darwin diría que ante las diversas presiones de depredación ocurridas por parte de los depredadores, este insecto se vio modificado a adaptarse al ambiente donde vivía, que por lo general son ramas de árboles. Opina, ¿por qué entre los científicos el origen de las especies por evolución se considera un hecho probado? Bueno, retrocedan a las diapositivas anteriores que les he mostrado porque yo esto ya lo expliqué. La evolución se considera un hecho probado porque hay distintos tipos de pruebas, físico-químicas, citogenéticas, embriológicas, paleontológicas, de todo tipo. Y por esta razón se considera que es un hecho probado. Y además que el ambiente es cambiante, y si el ambiente es cambiante, las especies deberán adaptarse a este, y por lo tanto tendrán cambios a tal punto que llegarán individuos a tener separación genética de otros. Y al separarse genéticamente y dar descendencia fértil, estarán dando lugar a la ocurrencia de una nueva especie. Bien, chicos, en el punto 2 de la ejercitación usted se va a encontrar un cuadro comparativo, un modelo que yo le suministro. Ese modelo usted lo debe transcribir a su cuaderno, obviamente lo va a hacer amplio porque va a llenar cada celda con palabras. Y usted en ese cuadro comparativo va a establecer semejanzas y diferencias entre las corrientes de pensamiento llamadas lamarquismo, que son la teoría de Lamarck, darwinismo y neodarwinismo. El neodarwinismo es el que yo les contaba, por si acaso no le indagaron en el trabajo en casa, que es el que incorpora las leyes de la genética de Mendel al modelo, a la teoría de Darwin, y otros descubrimientos más los incorpora. Entonces, ¿en qué se parecen? ¿Cuáles son las semejanzas entre el lamarquismo, el darwinismo y el neodarwinismo? Que las especies surgen por evolución.
Esa es una primera semejanza en todas, ¿verdad? Las especies surgen por evolución, en la otra celda repetimos la misma frase y en la tercera celda también. Otra semejanza, bueno, de esas se las dejo de tarea a ustedes. Necesito por cada celda dos semejanzas en lo que se parecen estas teorías. Y las diferencias, hombre, el lamarquismo está bien, también dice que las especies evolucionan, pero lo hacen por el... ¿qué escribiría yo en el segundo cuadro del lamarquismo, donde dice diferencias? Las especies evolucionan según el uso o el desuso de partes de su cuerpo. Según el darwinismo, las especies evolucionan según los cambios ocurridos en el medio ambiente. Y según el neodarwinismo, las especies evolucionan por los cambios ocurridos en el medio ambiente y además estos cambios son incorporados a su genética y son heredados por su descendencia. Bueno, si ustedes logran identificar una segunda diferencia para cada una de estas corrientes, les agradecería. Dos semejanzas y dos diferencias. Ustedes tienen esa información en su trabajo en casa y yo les presenté un mapa conceptual acá en esta modelación donde también se los explico, por lo que no debería haber ya dudas hasta entonces porque tienen suficiente información. Y si aún así todavía creen que tienen dificultades para llenar el cuadro comparativo, se van a apoyar con búsquedas libres en internet para completar. Dos semejanzas, repito, y dos diferencias por cada corriente de teorías: Lamarck, Darwin y neodarwinismo. Bien, ¿qué me queda por decirles? Que presten atención a que cada página de su cuaderno debe contener su nombre y apellido claramente. No es que si usted se llama, por ejemplo, Pedro Polo, entonces usted nada más pone Pedro, porque ya usted cree que el docente sabe quién es Pedro. No, ponga Pedro Polo, y si su segundo apellido es Estrada, entonces Pedro Polo Estrada, completico. No vayan a poner que Peter o Pipe. No, profe, es que a mí me dicen Pipe en mi casa, por eso yo puse en la hoja Pipe. No, señor. Vamos a ser formalitos, conforme a la normatividad que el colegio les planteó para trabajar en este 2021 en lo que enfrentamos este fenómeno de la pandemia del COVID-19. Hasta las 2 de la tarde los voy a esperar por las evidencias, chicos. Si alguna otra inquietud tienen, las voy a estar atendiendo al interno en WhatsApp y a través de la videollamada que vamos a estar realizando. Muchísimas gracias por su atención.